Amanda Villavicencio es una de las hijas del candidato asesinado de Fernando Villavicencio en agosto del 2023 en Ecuador, directora a propósito del diario y del medio La Fuente, que se dedica a revelar investigaciones periodísticas, dedicada al periodismo investigativo. Amanda, buenos días. Buenos días, Ricardo, qué gusto escucharte. Amanda, Gracias por la invitación. gracias. Estamos hablando de este posible vínculo de las organizaciones criminales colombianas con organizaciones ecuatorianas y el atentado contra Miguel Uribe Turbay. ¿Hay similitudes en lo que ustedes han visto de lo que pasó aquí hace 9 días con lo que lamentablemente pasó con su padre, con Fernando Villavicencio, en agosto del 2023? Sí, hay algunos paralelismos del tema al que tú te refieres, lo voy a topar al final. Lo primero que veo es que, claro, estamos hablando de crimen organizado transnacional. Tanto Colombia como Ecuador, como México, como Venezuela, como Nicaragua, sufren las consecuencias del crimen organizado transnacional y de cómo hay esta gran colusión entre los distintos estados y las instituciones del estado con el crimen organizado. Lo primero que vemos son dos personas valientes, Fernando Villavicencio y Miguel Uribe, que se han atrevido a llamar por su nombre a los enemigos de la patria, que se han atrevido a llamar como delincuentes a los delincuentes, en lugar de simplemente darles el título de tiendas políticas, a evidenciar toda la vinculación que ha habido entre el socialismo del siglo XXI y el crimen organizado. Y justamente estas dos personas reciben atentados a plena luz del día en la capital de sus respectivos países, en un lugar en donde se cree que habría algo de seguridad, pero al mismo tiempo tanto Fernando como Miguel Uribe no fueron protegidos por las instituciones que debían hacerlo de la manera adecuada. En el caso de mi padre, las autoridades siguen sosteniendo que se hizo todo lo que había que hacer y que habían 8 anillos de seguridad y que habían diferentes dispositivos hechos para la protección de Fernando Villavicencio, cuando claramente se puede ver en los videos que no hay ninguna protección. Lo mismo se ve en el caso de Miguel Uribe. Vemos también algo que me sorprende mucho en este espejo de impunidad, justamente, en el que vemos cómo las tiendas políticas que evidentemente han tenido vinculaciones con el crimen organizado, se declaran a sí mismas como víctimas. En el caso de Ecuador, a pocos minutos del asesinato de mi padre, el correísmo se declaraba la víctima del crimen de Fernando Villavicencio y decían que cuando perdieron las elecciones, que por eso habían perdido las elecciones, pero que era una movida electoral. Y vemos también a Petro diciendo que él es la víctima, él es el que va a pagar los platos rotos. Y también vemos la romantización de las juventudes criminales. Con muchísima pena vemos cómo el crimen organizado se ha tomado a las juventudes y al parecer las juventudes creen que no tienen ninguna otra opción que no sea ser parte de estas redes de terror. En Ecuador, el asesino quien disparó la bala fatal contra Fernando Villavicencio fue alias Ito, un colombiano que tenía 18 años, que fue romantizado en el país como un joven que deja como para su familia, necesita dinero, toda una historia dramática, mientras que en Colombia vemos también como este joven es parte de un proceso de pacificación. Al igual que en Ecuador, que ha pasado todo el tiempo. Justamente hablabas de los lobos y uno de los líderes de todos estos espacios, como fue Leandro Norero, él fue parte del proceso de pacificación de bandas, al igual que Ronnie Aliaga, líder de los Latin Kings. Luego fue casi presidente de la Asamblea por parte del correísmo. Entonces, vamos viendo que también hay este escenario de responsabilidades políticas, ¿no? Escuchaba yo a Vicky Dávila que decía, ¿quiénes son los responsables políticos de este atentado? Y eso es importantísimo de tener claro. Yo tuve la oportunidad de conversar con Carlos Fernando Galán, que es alcalde de Bogotá, justo cuando estaba ganando la elección, y yo le entrevisté porque quería hablar con él sobre cómo se sobrevive a una tragedia, cómo se sobrevive a que asesinen a tu padre y tú quedes en la impunidad de tantos años, y además luego pues retomar ese camino con amor. Y él me dijo algo muy importante cuando yo le pido un consejo sobre cómo tomar esto. Me dice, no hay que dejar heridas abiertas. Entonces justamente las investigaciones tienen que ser serias, no pueden trasladarse únicamente al escenario político, tienen que ser serias, tenemos que llegar al fondo de las consecuencias realmente. Amanda, si no queremos que esto se repita. sobre esto,
Es muy importante saber quiénes son los responsables de los crímenes, de los magnicidios, de los intentos de magnicidio, no solo los autores materiales, sino sobre todo los determinadores, los autores intelectuales. En el caso de su padre, ¿qué se ha sabido exactamente? Más allá de quién estructura el plan, ¿qué motivaciones o quiénes estarían detrás del asesinato de Fernando Villavicencio? Bueno, Ricardo, hace un año, es decir, cuando se cumplía un año del asesinato de mi padre, nosotras presentamos una investigación que se llamaba Las tres esferas del poder narcopolítico que sacudió Fernando Villavicencio. Y ahí estábamos viendo con claridad cuáles eran las tiendas políticas y cuáles eran también los cárteles que estaban detrás de toda esta, voy a decir, como ola de violencia que vive el Ecuador y que podrían estar detrás del crimen de mi padre. Sin embargo, hace pocos meses, hace menos de un mes, se filtró por parte de la abogada de Jorge Glass un documento en el que se llamaba a declarar como parte de la investigación a 5 personas del correísmo profundo. Estoy hablando de Jorge Glass, ex vicepresidente del Ecuador. Estoy hablando de José Serrano, ex ministro del Interior del Ecuador, Javier Jordán, prófugo de la justicia, Ronnie Aliaga, prófugo de la justicia también, y Daniel Salcedo, que se encuentra preso en la cárcel de La Roca. Estas 5 personas son parte del correísmo profundo de Alcantarilla, vinculados directamente a las bases del correísmo. Estas personas están siendo llamadas a declarar en el caso de la investigación de la autoría intelectual del crimen de mi padre. Esta información nosotros la teníamos, como hija somos parte procesal de la investigación, pero obviamente como es una investigación que se encuentra aún en indagación previa, nosotros no podíamos dar aviso ni ninguna cosa. Sin embargo, la abogada de Jorge Glass es quien revela esta información y lo que nos hace saber que se está avanzando en la investigación. Sin embargo, hay muchos vacíos. Por ejemplo, no hay una investigación sobre el asesinato de los 7 sicarios que fueron asesinados en las cárceles en octubre después del crimen de mi padre. Tampoco hay resultados sobre qué pasó con la policía que tenía que cuidar a Fernando de una forma y necesitaba, por ejemplo, un carro blindado que no tenía Fernando y que justo como les decía yo, se ve en los videos del asesinato del Fernando, se ven los espacios en donde no había ninguna clase de protección, ni siquiera habían cercado la calle para que saliera el candidato presidencial que tenía 98% de riesgo de ser asesinado. Entonces, todas esas investigaciones aún están en el limbo. Si bien la fiscalía está avanzando, hay muchos espacios vacíos que nos generan una sensación de impunidad. También nos hace saber que se necesita voluntad política para investigar y no estamos viendo esa voluntad política de parte de las autoridades ecuatorianas. Sí, Amanda, estamos en el momento en el que las autoridades colombianas investigan si hay un vaso comunicante entre las bandas colombianas y ecuatorianas en el atentado contra Miguel Uribe Turbay. En el caso de su padre, de Fernando Villavicencio, ¿cuál fue la banda que fue la encargada de cometer el atentado y asesinarlo? Bueno, está detenido como autor mediato, alias el invisible, Carlos Angulo, que es el líder de una facción de los lobos que se llama Lobos en la Sombra. Entonces, este señor está declarado culpable de ser el autor mediato, es decir, la persona que dio la orden desde la cárcel, porque él estaba detenido en la cárcel de Cotopaxi y él es parte de esta banda Los Lobos. Recordemos también que Daniel Salcedo, que es este hombre que está detenido en la cárcel de La Roca también, ahora vinculado al caso, él fue quien movió un video que salió después del crimen de mi padre, un video de Los Lobos, donde ellos se desprendían de responsabilidades. Hay algunas vinculaciones con esta banda de Los Lobos, pero entendemos también que esta banda tiene sus propias facciones por dentro, ¿no? Amanda, quisiera preguntarle sobre el Churco, este hombre que está conectado al crimen de su padre y del que también se ha hablado aquí en el atentado contra Miguel Uribe Turbay. ¿Qué información tienen ustedes en el Ecuador de quién es este hombre y a qué se dedica? Bueno, para mí ha sido una sorpresa. Nosotros hemos investigado a profundidad el crimen de mi padre y
en ningún momento hemos encontrado alias del Churco. Es más, cuando yo leo la nota en Diario El Tiempo, me quedo sorprendida de que tampoco tiene información completa como me gustaría leerla. Eso es un llamado también al periodismo. Si tienen información de que alias El Churco está vinculado al crimen de mi padre, me gustaría saberlo. No tenemos información de esto, pero tampoco tengo dudas de que haya vinculaciones, porque así funcionan las mafias transnacionales. Por ejemplo, los 7 sicarios que eran sicarios colombianos. Entonces, hay unas vinculaciones, se puede ver que existen, pero realmente no tengo yo información directa sobre el tema de alias El Churco. Más bien, si ustedes tienen información, me encantaría que me la compartan, porque lo único que nosotros pudimos acceder fue lo que vimos en el diario El Tiempo. Es Amanda Villavicencio, hija del asesinado candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, con nosotros, hablando de esta hipótesis que vincularía a las bandas colombianas con las ecuatorianas en torno al atentado contra Miguel Uribe Turbay. Amanda, muchas gracias por estos minutos con nosotros. A ti, Ricardo. Muchísimas gracias por esto. Hasta luego.